Y ahora sí vamos a entrar en este vínculo que hay entre la fobia y el dolor, ¿sí? El dolor persistente. Y cuáles son las redes que están involucradas en este proceso de fobia al movimiento, ¿sí? Pero como vimos, el estímulo fóbico es eso de volver a sentir dolor o de la fobia a lesionarse, ¿sí? Y que está condicionado y va a estar involucrado el movimiento como vehículo, ¿sí? Y como estrategias también de afrontamiento ante esa situación. ¿Qué vamos a encontrar? Que en este sistema y en este proceso de kinesiofobia, que está altamente vinculado con el dolor y sobre todo con la cronificación del dolor, vamos a encontrar regiones sumamente importantes en la modulación de estas percepciones y que tenemos que estudiar mucho más, que es el rol de la amígdala en la modulación de la percepción del dolor. También se ha estudiado qué pasaba con las personas que no tienen dolor, pero tal vez han pasado por un proceso de dolor persistente o por un proceso de dolor de bastante tiempo, o que tienen índice y indican que tienen altos niveles de kinesiofobia, o sea, por ciertas cuestiones tal vez de la personalidad, de las vivencias y demás, tiene una dinámica cerebral distinta a personas que presentan, según ciertos cuestionarios y ciertos estudios que se han también validado con estudios de resonancias magnéticas funcionales cerebrales, y que se ha visto que hay cierta correlación, ¿sí? Con personas que tienen bajo grado de kinesiofobia. Y casi como para finalizar, también se está estudiando, y creo que está bueno entender esto y tener algunas herramientas de estas evidenciadas por este tipo de estudios, que como podemos tal vez empezar a predecir, según algunas herramientas clínicas, también algunas herramientas de investigación, cuando una persona puede tender más a la persistencia y a la cronificación del dolor, también se podría llegar a predecir, según algunos autores y según algunos trabajos, de acuerdo al grado de conectividad entre distintos nodos cerebrales, a la capacidad de modulación de dolor que tenga una persona a través de las expectativas. Un engañito que te entregamos desde la sociedad, un diploma de miembro honorario de nuestra sociedad, ahí firmada por nuestro presidente, con la fecha. Así que de ahí te la vamos Sí, a hacer llegar a tu mail para que lo puedas igual ahí tener. qué grande. Bueno, le agradezco. La verdad que me encanta ser miembro honorario de la sociedad. Así que desde ya, más ahora, que si ya me hacen miembro, cuenten para lo que necesiten. Así que muchas gracias, amigos. Bienvenidos a los que están sintonizando el canal. Eh, Vuelvo a decir que es un gusto para mí estar participando en estas jornadas y quiero agradecer a la Xochitl por la invitación. La verdad que cuando me hicieron la propuesta estuve muy contento de hablar de esto y de este tema que me apasiona, que es el dolor, sobre todo el dolor persistente y algunas temáticas que estamos trabajando, que estamos empezando a abordar con distintos grupos de investigación, que es la kinesiofobia y la relación que existe entre la kinesiofobia y el dolor. Así que bueno, agradecer a todos los colegas de la Asociación de Kinesiología para el Dolor. Así que vamos a comenzar con la presentación. Eh, Como siempre, los invito a participar y a sumarse a las redes sociales, donde si les interesan estas temáticas de neurociencias aplicadas a la rehabilitación, aplicadas a la kinesiología, eh, tengo los canales de YouTube, la página de nuestro grupo de Evolucionar, que es neurocienciamusculoesquelética.com, y mi Instagram personal, que ahí vamos subiendo y compartiendo cosas todo el tiempo, en convenio también con distintos grupos, como es este caso, así que están más que invitados
a sumarse a estas redes. Y como le decía, vamos a comenzar con esta temática de la kinesiofobia y su relación con el dolor persistente, cómo se está estudiando desde las neurociencias. Y me parece que este tema un poco recurrente ya, ¿no? El que nos muestra la imagen, que es el de la incertidumbre. En la charla anterior, ya vieron en la jornada anterior, y abordaron mucho el tema de la incertidumbre en la clínica, que tenemos como kinesiólogos, pero también pensarlo a la incertidumbre a la hora de estudiar, a la hora de empezar a abordar otras temáticas que tal vez en la carrera de grado no estamos tan acostumbrados de verlas, pero que en la clínica lo vemos a diario. Y como ya sabemos, y está altamente demostrado, que entre más estudiamos, entre más nos involucramos en investigación, tanto que sea básica o en investigación aplicada, mejores clínicos podemos llegar a ser, ¿sí? Eso es algo sumamente importante, no solamente como kinesiólogos, sino como profesionales de la salud. Y hay algo que me gusta mucho que está pasando en los últimos años, es que cada vez más colegas se están sumando al tema de la investigación, se están sumando a explorar temáticas nuevas o a explorarlas, las temáticas que ya veníamos abordando, o problemáticas que ya venimos acostumbrados a verlas en el consultorio, tal vez desde otra perspectiva. ¿Sí? Y eso es algo sumamente importante y también algo que me van a escuchar hablar, que es de la transdisciplina, empezar a estudiar desde otras disciplinas algunos problemas que tenemos como kinesiólogo en la práctica clínica. Entonces, como todo inicio, cuando empezamos a estudiar, o por lo menos es lo que yo hago cuando empiezo a estudiar un tema, es hacerme preguntas. Y la primera pregunta que quiero que vayan pensando, que es, ¿qué es la kinesiofobia? ¿Sí? Nosotros estamos con un grupo de investigación empezando a generar trabajo y una línea de investigación sobre esta temática. Y es una palabra que, si bien muchos la conocemos, creo que en el día de hoy la mayor parte de los colegas, los kinesiólogos, la conocen, a este término, la kinesiofobia, que se suele decir que es miedo al movimiento. Ahora vamos a ver si es tan así, si es miedo realmente al movimiento o no. Pero la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es la kinesiofobia? Y como verán en esta palabra, está involucrando dos disciplinas bidireccionalmente. Yo creo que el tema de la neurociencia tiene múltiples direcciones donde nosotros podemos ir, pero este tema en particular lo podemos empezar a estudiar como clínicos, por lo menos, desde dos disciplinas. Vamos a ver que la palabra está compuesta por fobias, ¿sí? Y esto es directamente algo que manejan mucho los profesionales de la salud mental, los psicólogos, los médicos psiquiatras, ¿sí? Los neuropsiquiatras. El proceso de la fobia, ¿sí? Y algo que nos emparenta a nosotros, que es esto del tema del movimiento, ¿sí? Que sería la fobia al movimiento. Veamos que acá ya los límites de la disciplina empieza a ser un poco borroso, vamos a ir viendo algunas herramientas en las clínicas también que vemos que podemos empezar a trabajar en conjunto con los psicólogos, ¿no? Entonces, otra pregunta que yo me haría es, ¿a quién le correspondería abordar, por ejemplo, la kinesiofobia? ¿Es una fobia? ¿Le corresponde al psicólogo, al psiquiatra, o le corresponde al kinesiólogo, a nosotros? Si nos corresponde a nosotros, tendremos que saber sobre fobias, sobre cómo tratar, cómo abordar una fobia, por lo menos en ciertos aspectos, y como siempre, en un trabajo interdisciplinario. Bueno, eso es lo que vamos a intentar de empezar a comentar un poco en este espacio que tenemos juntos para compartir, y sobre todo, qué relación tiene este proceso de kinesiofobia con el dolor, y con el dolor persistente particularmente. Entonces, antes de empezar a abordar lo que es una fobia, tendríamos que empezar a definir lo que compone la emoción principal de la fobia, que es el miedo, ¿sí? Una de las emociones básicas del ser humano, ¿sí? Empecemos a pensar en nuestra formación de grado cuántas veces
nosotros hemos estudiado las emociones, por ejemplo. ¿Cuántas veces hemos estudiado, desde la biología, si quieren, el circuito del miedo, ¿sí? O las redes del miedo a nivel cerebral, por ejemplo, o desde el campo de la psicología? ¿Cuántas veces en nuestra carrera de grado nos han dado esta formación? Y relaciónenlo con los que ya se recibieron en la práctica clínica. Cuando están con un paciente, ¿cuántas veces se suelen encontrar con este tipo de emociones? Con miedo, con enfado, con frustraciones, ¿sí? Y las herramientas que tenemos en la actualidad para abordarlo, si son suficientes o la universidad nos preparó o no para abordar estos aspectos del ser humano y también para conocer nuestras limitaciones en estos aspectos. Entonces, dicho esto, podemos definir al miedo como una emoción básica, ¿sí? Y como, al igual que como estudiamos el dolor, el miedo también lo tenemos que pensar que es importante para el ser humano, ¿sí? Cumple una función porque nos pone en alerta y nos genera ciertos cambios psicobiológicos ante situaciones que pueden ser amenazantes y que son peligrosas para nuestra supervivencia. Entonces el miedo es una emoción sumamente importante y está en todo ser humano, ¿sí? Y esto lo tenemos que empezar a entender sin la connotación negativa como muchas veces se suele dar o como muchas veces le adjudica los pacientes o le adjudicamos nosotros como profesionales. ¿Para qué sirve esta emoción? Como dijimos, para defendernos. Es un sistema de protección. Pone en marcha un montón de respuestas cognitivas, conductuales, biológicas, para defendernos y protegernos de ciertas situaciones que, vamos a ver, pueden ser o no amenazantes. ¿Sí? Ahora, una vez dicho lo que es el miedo, empecemos a pensar ¿qué quiere decir la fobia? Entonces, dijimos que el miedo es algo, una emoción normal del ser humano, ¿sí? Que es inherente a nuestra especie y a otras especies también. Ahora, ¿qué sería la fobia? Y bueno, la fobia, acá empieza a aparecer lo mal adaptativo, la desadaptación de esta respuesta, de estos mecanismos de protección. Entonces, se puede definir como un miedo patológico que perdió la función defensiva y protectora, ¿sí? Y que se caracteriza sobre todo por ser persistente en el tiempo y por ser intenso. Y se desencadena por lo que se denomina en salud mental un estímulo fóbico. Nosotros lo solemos llamar también claves contextuales. Y acá quiero hacer un paréntesis importante. Recordemos qué es el contexto y que el contexto es diferente, es distinto al medio ambiente, ¿sí? O al entorno de esa persona, ¿sí? El entorno, el medio ambiente, es lo físico en el que se desenvuelve esa persona, pero el contexto involucra procesos internos de la persona, como su historia, ¿sí? Como ciertos rasgos de la personalidad, por ejemplo, como su situación actual en ese momento, en ese entorno determinado, en esa línea temporal determinada, que lo que hace es generar un filtro único de cómo lee esa situación en la que se encuentra esa persona. Por eso acá viene la subjetividad y la complejidad de la clínica con la que nos encontramos a diario. Eso es el contexto, para decirlo y de definirlo en pocas palabras. En este contexto, nuestro sistema nervioso va a aprender, y la persona, obviamente, ahora vamos a aclarar algunas cosas con eso, va a aprender a leer ciertos puntos, ciertas claves que son importantes, que son relevantes, que nos ayuden a entender de manera rápida el contexto en el que estamos, ¿sí? Y para entender de manera rápida esa situación, así podamos saber si es amenazante o no y saber cómo responder lo más adecuadamente posible para esa lectura de la situación en la que nos encontramos. Entonces, empecemos a entender un poco esto. Va a haber cuestiones o claves en ese contexto, esa persona que puede gatillar, que puede desencadenar este miedo intenso y persistente, ¿sí? Como pasa en la fobia, ¿sí? En la clasificación de las fobias es un sinfín. La realidad
es que hay un montón de fobias que se están clasificando y vamos a ver dónde entraría este proceso de la kinesiofobia, ¿sí? Este estímulo muchas veces para la persona no representa una amenaza real, ¿sí? Y por lo que suele caracterizar a la fobia es que ese temor es irracional e incontrolable, ¿sí? Fíjense y también vayan pensando y atando en sus pacientes, en la clínica, cuando se encuentran con personas que tienen dolor persistente. Vamos a ver que no todas las personas con dolor persistente presentan este cuadro de kinesiofobia, pero en muchos sí, sí, y no solamente lo piensan en dolor, lo podemos pensar en otros cuadros clínicos con los que nos encontramos, estas características que empieza a tener este proceso de la fobia. Ahora, ¿qué dijeron los autores en 1990? Vean que esto ya viene desde bastante, ¿sí? ¿Qué es la kinesiofobia? La definieron, ¿sí? Miller la definió como una situación en la que una persona tiene un miedo excesivo, irracional y debilitante. Ya esto es lo que veníamos hablando. Por eso la fobia. Un miedo excesivo, irracional y debilitante al movimiento y a la actividad física como resultado de un sentimiento de vulnerabilidad de una lesión dolorosa o una nueva lesión, ¿sí? Y acá veamos que la definición empieza a ser un poco más compleja que simplemente definir a la kinesiofobia como miedo al movimiento, ¿sí? Realmente el estímulo fóbico, esa clave contextual de esa situación, ¿es el movimiento per se o es el dolor o es volver a lesionarse? Y que trae condicionado el movimiento, ¿sí? Son todas preguntas que nos tenemos que ir haciendo para ir razonando esto, ¿no? Y que genera, como veíamos, como una respuesta de esta emoción que es el miedo, ¿sí? Que obviamente en una persona que presenta características de fobia, este miedo ya empieza a ser patológico, de un sentimiento de vulnerabilidad ante esa situación en la que se encuentra esa persona, que se tiene que volver a mover, pero tiene un miedo incontrolable, irracional y excesivo a volver a percibir ese estímulo nociceptivo, o volver a percibir dolor, o volver a enfrentarse ante una situación en la que puede generar una nueva lesión. Entonces, acá empecemos también, y como vieron en el título, decimos que la kinesiofobia y el dolor tiene un vínculo complejo. Y esto viene un poco también para hacer alusión a ciertas teorías con las que podemos también abordar y se está estudiando, y se está empezando a estudiar el dolor eh, desde estas teorías, como los sistemas dinámicos complejos. ¿Sí? Si nosotros podemos ver a un ser humano en su totalidad, con su contexto y inmerso en su medio ambiente, en donde el ser humano interactúa con ese medio, lo transforma, pero también ese medio ambiente que está involucrado otras personas, otros seres humanos, nos transforman a nosotros mismos, ¿sí? Esto es muy importante para tenerlo en cuenta a la hora de empezar a pensar a los sistemas dinámicos, perdón, al ser humano como un sistema dinámico complejo, ¿sí? En donde hay un contexto, hay un medio ambiente donde está inmerso y también lo transforma, pero el medio nos transforma a nosotros, ¿sí? Eh, Esto, ¿por qué lo ponemos? Y lo ponemos en cada charla, y seguramente lo que me han escuchado anteriormente, saben que siempre hacemos esta aclaración. Nosotros estamos siempre ante una complejidad tan grande como es la del ser humano, y cuando estamos en un vínculo terapéutico, estamos entrando y pidiendo permiso en ese mundo particular, ¿sí? Que es el del otro ser humano. Ahora yo voy a hablar de muchas cuestiones que tienen que ver con lo que nos va mostrando la evidencia en neurociencias, pero no podemos pensar en la clínica del ser humano como una reducción del cerebro, ¿sí? Cuando nosotros muchas veces, porque nos quedan cómodos, decimos que el cerebro aprende o el cerebro hace ciertas cosas, y en realidad lo hacemos por una cuestión a veces que nos queda cómodo
cuando hablamos, pero tenemos que ser siempre conscientes de que estamos hablando de una persona y la que se recupera y la que está en ese proceso de aprendizaje durante la rehabilitación con ustedes, es ese ser humano con ese contexto en particular y en ese medio ambiente en particular en el que se desenvuelve a diario. ¿Sí? Entonces, hecha esta aclaración, vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con la evidencia y cómo podemos estudiar desde ciertas teorías al dolor, desde las neurociencias y a la kinesiofobia. Y como sabemos, y ya todos ustedes, colegas, saben que nosotros no podemos explicar muchas situaciones clínicas, si no son todas las situaciones clínicas, viendo solamente una parte del problema. ¿Sí? Nosotros no podemos explicar, y esto hay, como dicen ustedes, colegas, harto evidencia de que no se puede explicar el dolor, por ejemplo, a través de las resonancias magnéticas, a través de alteraciones estructurales, porque sabemos que esto es solamente ver una parte muy chica de toda esa complejidad tan grande que es la otra persona y de esa situación y de esa vivencia que emerge de esa persona, de ese contexto, de ese medio ambiente, como puede ser el dolor. Si esa emergencia es mucho más compleja, nosotros no la podemos ni siquiera explicar, yo diría y me arriesgaría, ni siquiera en parte, por ver cuestiones solamente o meramente estructurales, pero como muchos sabrán, cuando se han escuchado alguna conferencia mía, también podemos pensar lo mismo del cerebro. Nosotros no podemos explicar procesos tan complejos como la kinesiofobia, como el dolor, como la persistencia, la cronificación, por ejemplo, del dolor, solamente estudiando el cerebro, solamente viendo estructuras del cerebro o cómo se comunican distintas redes neuronales, ¿sí? Por muchas cuestiones. En primer lugar, porque como dijimos, estamos hablando de un ser humano en su totalidad, y después también porque hoy, en la actualidad, tenemos muchas limitaciones en el estudio, en las neurociencias, en estudiar al cerebro en el ser humano, ¿sí? Como por ejemplo, vemos acá, ¿sí? Vean dónde está el medio ambiente, dónde está el contexto en el que estamos haciendo los estudios, o muchos de los estudios en neurociencias, adentro de esta, que es una caja impresionante, que genera un contexto totalmente atípico, ¿sí? A una persona, como es meternos adentro de un resonador, y el que se ha metido dentro de un resonador sabrá lo que es esa sensación, ¿sí? Entonces siempre tengamos en cuenta las limitaciones que tenemos también en los estudios de neurociencias, pero es verdad que nos acerca a entender y a comprender estos fenómenos tan complejos que emergen del ser humano, como es el dolor, como es la kinesiofobia y como son tantas otras vivencias que nos encontramos en la clínica día a día, ¿sí? Y esto siempre a tener en cuenta. Los estudios nos van a mostrar un aspecto en particular y concreto, en lo estructural. Muchas veces solamente podemos ver una parte de toda esa dinámica tan compleja como tiene este órgano de funcionamiento, que es el cerebro. ¿Sí? Depende del modelo que nosotros estemos utilizando para estudiar al cerebro en una situación determinada, con una población determinada, estamos viendo solamente una parte del problema. Pero nosotros los clínicos muchas veces nos encontramos, y muchas veces no, siempre nos encontramos con esto. ¿Sí? Rara vez nos vamos a encontrar con algo tan delimitado como nos dicen los estudios, como se vio desde esa óptica del estudio, sino vean los colores acá, cómo se mezclan, se entrelazan, ¿sí? Y eso, en definitiva, representa la vivencia, la historia de esa persona que nosotros tenemos enfrente y que estamos empezando a conocer en ese proceso de alianza terapéutica, ¿sí? Teniendo en cuenta todo esto, vamos a ver otras características que tienen el sistema dinámicos complejos, y acá sí vamos a ir entrando un poco más a entender esta dinámica de funcionamiento que estamos empezando a conocer, que es la del cerebro, y cómo influye en este procesamiento o en esta emergencia, como dicen estas teorías,
¿sí? Que emerge de todo este sistema, por ejemplo, el dolor, ¿sí? Y para esto es importante, y una característica que tienen este tipo de sistemas, según los autores, es que la característica principal es el de las fluctuaciones, ¿sí? En que el sistema fluctúa entre las emergencias de las distintas dinámicas de actividad. Y cuando estudiamos el cerebro, nosotros podemos encontrar que estas fluctuaciones están presentes y, como vamos a ir viendo, se pueden alterar o pueden modificar su comportamiento en las personas con dolor persistente, en las personas con kinesiofobia, por ejemplo. Y estas fluctuaciones, algunos autores la denominan como entropía cerebral. Yo pongo ahí esto del orden y desorden, porque muchas veces se entiende la entropía como la entropía como mayor desorden. En realidad se refiere a otras cuestiones, esto viene de la física, y nosotros cuando estudiamos desde la neurociencia la entropía cerebral, se está refiriendo a la mayor cantidad de posibles configuraciones, o sea, microestados que tienen las redes cerebrales, de interacción entre las redes activas. O sea, entre mayores microestados tenga ese cerebro, entre mayores posibilidades de interacción entre las redes cerebrales haya en esta dinámica flexible de fluctuación, mayor entropía cerebral va a haber. Esto le permitiría, según algunos autores, a que el cerebro optimice sus recursos para el procesamiento de, por ejemplo, la información, o sea, de la percepción. Empecemos a pensar qué características tienen estos pacientes o estas personas que vienen a la consulta con un dolor persistente, con un dolor de 1 año, 2 años, 5 años de evolución. ¿Cómo estará esta flexibilidad de las redes? ¿Cómo estará esta fluctuación, esta dinámica? ¿Fluctuará libremente como lo podemos ver en los estudios cuando se evalúa a sujetos control o no? ¿Habrá modificaciones? Empecemos a pensar un poco en este tipo de poblaciones que nos interesan a nosotros también. Y cómo, si esos cambios en la fluctuación, afectará a la capacidad o a la forma de procesamiento del contexto, por ejemplo, de esa persona. ¿Cómo interpretará ciertas situaciones ese sistema nervioso y todo ese sistema, como sabemos, psiconeuroinmunendocrino? O sea, ¿cómo afectará la percepción, en definitiva, de un contexto determinado, de una situación o de un estímulo determinado en una persona que tiene kinesiofobia, por ejemplo, que tiene dolor? ¿Mm? Y acá viene algo característico también de este tipo de organismos, que es el de auto-eco-organización. Esta capacidad del propio sistema autoorganizarse. Pero, ¿qué dijimos anteriormente? Nosotros estamos inmersos en un medio ambiente, ¿sí? Que interactuamos constantemente con distintos elementos físicos, con distintos seres, eh, y dijimos que nosotros modificamos ese medio ambiente en el que estamos, pero a su vez el medio ambiente nos modifica a nosotros, ¿sí? Por eso esto de autoeco-organización, ¿sí? Esta importancia que vemos que tiene en la clínica, el contexto que tiene en la clínica, el medio ambiente en el que se desenvuelve esa persona, cómo nosotros también como terapeutas, como clínicos, tenemos que tener herramientas, tenemos que tener recursos para abordar otras cuestiones que tienen que ver con los factores contextuales de esa persona, porque sabemos que esos mismos factores contextuales van a generar o están generando un proceso de autoorganización determinado que en esa situación determinada podríamos decir que genera o que facilita y lleva a todo el sistema a una organización en donde facilita esta emergencia, por ejemplo, de la percepción dolorosa. Cómo nosotros, a través de las herramientas que tenemos como terapeutas, que tenemos como kinesiólogos, también podemos generar otra forma de autoecoorganización de ese sistema. Podemos intentar de ir guiando a esa persona
hasta otro estado, ¿sí? Eh, Concepto que está bueno como para que empecemos a incluir y a tener en cuenta a la hora que trabajamos en la clínica. Esto, que tal vez parece un poco teórico y un poco hasta filosófico, tiene una evidencia estructural y tiene evidencias funcionales como vamos a ir viendo y como estamos viendo cuando estudiamos, por ejemplo, la conectividad cerebral en las personas con fobias, en las personas con dolor persistente. ¿Mm? Bien, entonces, viendo todas estas características que pueden tener un sistema tan complejo y tan dinámico como es el sistema nervioso, particularmente si lo vemos desde la perspectiva estrictamente de la neurociencia y de la neurobiología como estamos hablando y como vamos a ir viendo ahora, también a tener en cuenta, y los invito a que profundicen en el estudio de otras teorías, de otras disciplinas que están nutriendo a las neurociencias y que nutren nuestro campo de trabajo, que como puede ser el de las matemáticas, el de la física, con las teorías de los grafos, ¿sí? Actualmente en neurociencias se está estudiando mucho la conectividad cerebral a través de la teoría de los grafos. Pero esto en sí no es nuevo, esto viene ya desde hace mucho tiempo. Y un autor que solemos mencionar bastante es Donald Hebb, en donde Donald Hebb decía que cuando dos neuronas se activaban juntas, tienden a permanecer juntas, ¿sí? Y esto que parece muy simple es sumamente relevante para nuestra práctica clínica. Cuando una neurona está activándose, ¿sí? Y se conecta con otra neurona, porque para esa situación en particular, para ese contexto determinado, ese vínculo es beneficioso, esa relación, perdón, es beneficiosa, empiezan a generar, como dije, una relación. ¿Qué es una relación? Es algo que podemos tener, piénsenlo ustedes, con gente que tal vez se conocen, tienen un buen trato, pero no son íntimos, ¿sí? Bueno, algo así pasa con las neuronas. Si estamos ante una situación determinada, un contexto determinado, eh, hubo una interacción entre las redes cerebrales que sirvió para ese momento, por ejemplo, esto, para intentar explicarlo simple, ¿sí? Para que no lo hagamos esquemático, y se mantiene esta situación y tienden esta dinámica de fluctuación y esta dinámica de activación a empezar a generar una relación. Entre más frecuente y más regular sea esa situación a la que nos encontremos, ¿sí? El sistema va a ir aprendiendo que esta relación es beneficiosa y que esta relación es necesaria, entonces se empieza a generar un vínculo. ¿Sí? Esto lo desarrollamos bastante más, tienen ciertas lógicas estos vínculos, cómo se van formando. Pero a grandes rasgos, nosotros podemos decir que las neuronas, a medida que se van conectando, van a generar ciertos nodos cerebrales, ¿sí? Que son grupos de neuronas que están en una región determinada del cerebro, y que además estos nodos se van a ir interconectando con otros nodos de acuerdo a su función, de acuerdo a su cercanía, de acuerdo a las posibilidades de conectividad que tengan las distintas redes, ¿sí? Y eso es constante, eso es dinámico, eso va cambiando momento a momento, ¿sí? Con distintos procesos biológicos que ustedes conocerán que entran en el gran mundo de la neuroplasticidad. Pensemos esto en el paciente con dolor persistente, en el consultante con kinesiofobia, ¿sí? Cuando se encuentra regularmente que se genera ante una situación una respuesta determinada, se va generando mayor vínculo, hay un mayor grado de conectividad entre estos nodos que tienden al sistema a autoorganizarlo en ese sentido, ¿sí? Entonces, si a ustedes les interesa y quieren eh, profundizar un poco más en la conectividad, los invito a una charla acá en el canal de YouTube de Neurociencia para Fisioterapeutas que desarrollo
un poco más esto de los grafos, de la conectividad. Hoy no lo hacemos porque queremos ir hacia otro punto de vista, hacia otras aristas de este problema, pero los invito a ver esa charla de redes neuronales complejas eh, que está subida en el canal de YouTube. Entonces ahí van a poder ver un poco más cómo es la lógica desde las teorías de los grafos, la lógica de la conectividad a nivel cerebral. ¿Por qué es esto importante para nosotros como kinesiólogos, como terapeutas físicos, fisioterapeutas? ¿Sí? Eh, por muchas razones. En primer lugar, porque nos está empezando a dar ciertas herramientas para entender mejor parte de esa emergencia tan compleja y de esa vivencia tan compleja como es el dolor, y sobre todo como es el dolor persistente. Hay estudios en donde empiezan a estudiar, valga la redundancia, a investigar sobre las distintas redes neuronales y cómo están, cuál es su dinámica de activación y su dinámica de relación y de vínculo entre los distintos nodos que componen estas redes cerebrales en las personas controles y en las personas con dolor persistente. Y se ha visto también que pareciera ser, y hay mucha evidencia de esto, que un grupo de redes neuronales que se llaman redes neuronales en reposo, o sea, que están fluctuando en su actividad cuando la persona no está haciendo ninguna tarea cognitiva, ninguna tarea motora, tiende a modificar su grado de conectividad entre los nodos, empieza a generarse cambios, ¿sí?, en estos vínculos que decíamos entre estos grupos neuronales, y en generarse cambios en la dinámica de fluctuación y muchas veces de la alternancia entre distintas redes, de las de reposo y las redes como por ejemplo las redes atencionales. Y esto pareciera ser que empieza a generarse desde mucho tiempo antes, a veces, de cuando la persona empieza con el cuadro clínico, ¿sí? O sea que estos cambios de conectividad se empieza a ver antes. No solamente esto se está estudiando en dolor, se está estudiando en muchas situaciones clínicas. Entonces, importante para tenerlo en cuenta esto, empezar a profundizar qué son esto de las redes neuronales en reposo, qué interacción tiene con las redes neuronales como por ejemplo las redes motoras, las redes atencionales, como vamos a ir viendo. Y esto es importante también que lo entendamos como kinesiólogos. ¿Por qué? Porque se ha visto que el grado de conectividad previa y el grado de activación previa de distintas zonas cerebrales, de distintas redes neuronales, cuando la persona percibe una amenaza, está modulando la percepción de esa misma amenaza. Vamos de vuelta. Dependiendo de cómo esté el estado de activación y el estado de fluctuación de las distintas redes cerebrales en las personas, puede hacer que esa persona perciba un estímulo como amenazante o no, ¿sí? Y esto, obviamente, como podría uno pensar, las personas con dolor y con dolor persistente tienen una dinámica de activación y un grado de activación que facilita percibir y modular esa percepción del contexto, ¿sí?, como amenazante, ¿sí? Está facilitado ese sistema para percibir cada vez más estímulos como potenciales amenazas. Y por ende facilita muchas veces esa percepción y esa emergencia de la vivencia del dolor. Esto no pasa en otras personas y no pasan dependiendo también este grado de conectividad y este grado de fluctuación dinámica de actividad puede también modularse con distintas herramientas, como vamos a comentar al final de la charla, para intentar evitar que ese estímulo se perciba como amenazante.
¿sí? Obviamente esto se ha estudiado en personas con troles, en personas con dolor, y esto se ve que hay distintos grados y distintas estrategias de conectividad entre estas poblaciones, en donde las personas que no presentan cuadro de dolor clínico, ¿sí? O de dolor persistente, tiene otra capacidad de modulación de esa percepción de la amenaza, por ejemplo, un estímulo nociceptivo, y por ende una mayor capacidad de afrontamiento ante esa situación. Pero esto también se ha visto y se está estudiando que estructuralmente, no solamente funcionalmente, sino estructuralmente, como venimos diciendo, hay un cambio de conectividad en las personas con dolor. Pero pareciera ser también que los síntomas y los grados de discapacidad de la persona va a estar en relación, o podría estar en relación, con la distinta dinámica de conectividad entre distintas redes cerebrales. ¿Sí? Por ejemplo, en este estudio muestran que dependiendo de cómo se vinculen redes cerebrales como las redes motoras o sensorio-motrices, las redes por default o las redes de relevancia, dependiendo de cómo se vinculen los nodos, va a ser una expresión clínica del paciente distinta. Por ejemplo, entre mayor grado de conectividad entre distintos nodos haya entre las redes de relevancia y las redes por default, ¿sí? Por ejemplo, en este nodo que es, en este trabajo usaron a la corteza cingulada posterior, vamos a encontrar que predomina la percepción del dolor por sobre la discapacidad física, si no involucra tanto a las redes sensorio-motrices. En cambio, si esta grado de conectividad entre las redes por default y las redes de relevancia empieza a cambiar y a modificarse y a haber un mayor grado de conectividad, como se ha visto en múltiples trabajos, que esto sucede así, y los cambios que hay electrofisiológicos, estructurales, también y funcionales, por ejemplo, en distintos nodos de las redes motoras, pero también, como digo, en distintos nodos de estas redes por default, de las redes de relevancia, entre mayor grado de conectividad haya, mayor grado de percepción, de discapacidad va a haber, perdón, que de percepción del dolor. Y así con el resto de las combinaciones que nosotros podamos ir haciendo. Vamos a ver que esto es tan dinámico y tan complejo que va cambiando momento a momento y por ende, esto, como dicen algunos autores, una frase que cae justo es que a cada cual su cerebro, ¿sí? Esto es así. Es tan particular como cada persona, como cada consultante que viene a trabajar con nosotros. Pero estamos viendo esta subjetividad, estamos empezando también a objetivarnos un poco desde estos estudios de la neurociencia. Bien. Y ahora sí vamos a entrar en este vínculo que hay entre la fobia y el dolor, ¿sí? El dolor persistente. Y cuáles son las redes que están involucradas en este proceso de fobia al movimiento, ¿sí? Pero como vimos, el estímulo fóbico es eso de volver a sentir dolor o de la fobia a lesionarse, ¿sí? Y que está condicionado y va a estar involucrado el movimiento como vehículo, ¿sí? Y como estrategias también de afrontamiento ante esa situación. Entonces, para esto, como dijimos,
Hay un sistema, que es un sistema de alarma, que vimos que está involucrada las emociones, principalmente la emoción del miedo, que va a permitir a nuestro sistema detectar en nuestro contexto y en esa situación determinada cuáles son las situaciones o cuáles son las claves o las cuestiones que nosotros tenemos que llevar nuestra atención para tener cuidado según nuestra historia, según nuestro estado actual, según nuestros rasgos de personalidad y tantas otras cosas, para intentar evitar una situación que puede ser realmente amenazante. ¿Sí? Y esto, como dijimos, estamos hablando ya de un cuadro, un fenómeno desadaptativo o mal adaptativo, como lo quieran llamar, cuando estamos hablando de fobias, ¿sí? Piénsenlo en una persona que ya empieza a generalizar y ya empieza a ver que el agacharme para juntar un peso, para juntar, por ejemplo, como pasa muchas veces con los adultos mayores con los que trabajo, el tema de jugar con el nieto, por ejemplo, como por dar un ejemplo, y tantas otras cosas, ya esa situación en sí es amenazante para ese sistema y genera todos estos mecanismos de protección, ponen en alerta al sistema de esta persona y trae un montón de consecuencias cognitivas, conductuales, emocionales y también sensorio-motrices, como vamos a ir viendo. Y este sistema de alarma desadaptado, totalmente con esta pérdida de función de protección, muchas veces, como saben, calculo que todos los colegas que están viendo, que están sintonizando la charla, muchas veces están condicionados por las creencias que nosotros tenemos de esas situaciones amenazantes. Y acá hay algo que yo quiero hacer hincapié. Fíjense que ya estamos hablando más de situaciones, de contextos determinados a los que podemos considerar como amenazantes o no, y no tanto al movimiento en sí. ¿Sí? Esto es importante, muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque muchas veces hablamos de manera muy liviana, decir, bueno, la kinesiofobia, miedo al movimiento. Y no, en realidad es mucho más complejo, es miedo a una situación determinada, a una tarea motora determinada, que eso tiene un impacto en la calidad de vida determinada por esa persona, de acuerdo a la importancia. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que va a estar condicionado por muchísimas factores biopsicosociales, como por ejemplo las creencias. ¿Y quiénes son los principales responsables muchas veces de las creencias que generan nocebo ante estas situaciones determinadas? Creo que todos pensaron lo mismo. Nosotros, los profesionales de la salud, ¿sí? Indicando y generando, y muchas veces, voy a usar un término de psicología, muchas veces proyectando, a veces sin querer, nuestras nuestros propios miedos, nuestros propios condicionantes que tenemos a nuestros pacientes. Y tenemos que ser conscientes de esto. Muchas veces nosotros propios estamos condicionando y generando esas distorsiones cognitivas que presentan los pacientes con kinesiofobia, con dolor, y esto, por más que parezca redundante y que ustedes ya seguramente lo escucharon muchas veces, sobre todo porque sé cómo trabajan el grupo de colegas que forman la sociedad del dolor de Chile, pero me lo encuentro en las redes sociales y creo que usted también constantemente de colegas, ¿sí? No estoy hablando ni siquiera de otras profesiones, sino de colegas que se dedican a la rehabilitación del movimiento, todavía siguen pensando y teniendo creencias erróneas en muchas de estas situaciones. Y esto está demostrado que la fobia también uno de los mecanismos en donde se empieza a generar es por el aprendizaje social. ¿Sí? Toda esa información que nos llega desde la sociedad. Acuérdense de este proceso de auto-eco-organización. ¿Mm? Entonces, como vemos y como cita muchas veces Mosley, Butler, esto sigue siendo como cuando estudiamos el dolor, una balanza entre
cuánto de amenaza y cuánto de seguridad nosotros estamos percibiendo, el sistema percibe, ¿sí? Y va a ser nuestra respuesta, va a condicionar muchas veces cómo nosotros afrontamos esa situación determinada. ¿Qué vamos a encontrar? Que en este sistema y en este proceso de kinesiofobia, que está altamente vinculado con el dolor y sobre todo con la cronificación del dolor, vamos a encontrar regiones sumamente importantes en la modulación de estas percepciones y que tenemos que estudiar mucho más, que es el rol de la amígdala en la modulación de la percepción del dolor. Sí, acá no me voy a detener a describir estos centros, pero sepamos que la amígdala, si recuerden que es un nodo cerebral, o sea que es un núcleo gris que está en la parte más interna del lóbulo temporal, muy cerca, pegadito al hipocampo. Recuerden, si lo estamos viendo de la cara inferior del cerebro, estaba el lóbulo temporal, está el hipocampo, si se acuerdan, tiene el hipocampo muchas funciones junto con la amígdala, con procesos cognitivos como la memoria a largo plazo, y distintos tipos de memoria en particular, pero también con la memoria a largo plazo del contexto emocional, ¿sí? Sumamente importante esto. No es la memoria a largo plazo así tan abierto, sino que también tiene muchas implicancias, estos dos nodos, tanto el hipocampo como la amígdala, con la memoria emocional de una situación determinada. Y que tiene distintos centros, la amígdala, que llega desde la periferia y que llega desde otras regiones del cerebro, donde va a generar un circuito que está altamente involucrado en la percepción del miedo y en la percepción de amenazas, ¿sí? Y cuando este sistema se modula de tal manera que ganan la percepción de estas amenazas, se empieza a generar y genera la amígdala todas las respuestas cognitivas, emocionales y conductuales que corresponden, por ejemplo, en las personas con dolor, en las personas con kinesiofobia, ¿sí? Esto se vio también que este circuito, este mecanismo de relación entre la corteza cerebral, específicamente la corteza prefrontal, ventromedial y la amígdala, por ejemplo, hay muchos otros nodos involucrados, pero como para resumir, están vinculados también con el proceso de extinción del miedo. Cuando ustedes trabajan con la persona que tiene miedo a moverse o a hacer una tarea determinada en particular, cuando empiezan a exponerlo de manera gradual, cuando empiezan a hacer educación en dolor, se empieza a generar cambios en esta dinámica entre estos nodos, donde se ha visto que facilita la extinción del miedo, o sea, facilita la disminución de esta reactividad del núcleo amigdalino ante una percepción amenazante del contexto, ¿sí? Pero importante para que tengan en cuenta que la amígdala recibe información de múltiples centros, incluyendo centros que están en la médula espinal que están en relación con la información nociceptiva, ¿sí? Bien, ¿y esto por qué es importante? Además de, como ustedes están viendo, porque tiene una implicancia estructural y funcional con el movimiento, con las redes motoras. Esto que están viendo ustedes acá, esto es un corte frontal del cerebro, acá está la amígdala cerebral, ¿sí? Este es el hipocampo, y esto que ustedes ven acá, que también lo van a ver acá y acá, es un lóbulo que muchas veces nos olvidamos de estudiar, pero es sumamente importante, que es el lóbulo de la ínsula, ¿sí? ¿Y por qué tenemos que estudiar esto? Porque está altamente involucrado con la percepción del dolor, con percibir y dar respuestas cognitivas, emocionales y motoras específicas de acuerdo a la información interoceptiva y la integración de esa información interoceptiva con el resto de la información que me está llegando del medio ambiente y de acuerdo con todas las particularidades que tenga ese sujeto, y que además están vinculados y están conectados, y esto se puede ver por tractografía,
con las redes motoras. Fíjense que son parte de la vía córtico-espinal. Recuerden la importancia de la vía córtico-espinal. Y recuerden también que cuando ustedes están trabajando con una persona con dolor o con una persona con fobia a una tarea motora determinada, se generan cambios funcionales en donde aumenta la inhibición de nodos importantes como la corteza motora primaria. ¿Por qué? Por este vínculo entre el sistema límbico, que incluye la ínsula, la amígdala, con las redes motoras y específicamente con la vía córtico-espinal. Y esto lo podemos ver en distintos estudios, como por ejemplo este estudio en donde se vio que personas con luxaciones persistentes de hombro, ¿sí? Generan cambios en la actividad de esta dinámica entre la amígdala, la ínsula y la corteza motora cuando los sujetos están en una posición biomecánica de vulnerabilidad, cuando tanto de manera pasiva como activa, esas personas generaban un movimiento de rotación externa, abducción de hombro, esa situación y esa tarea específica, ese movimiento específico, genera un contexto determinado que es amenazante para el sistema y lo que hace el cerebro o estas redes cerebrales es aumentar la actividad de la amígdala cerebral, de la ínsula, ¿sí? Disminuir la actividad de, como muestra este estudio, de la corteza motora primaria, por ejemplo, entre otras cosas que tal vez este estudio no está viendo, como podemos suponer y se ha visto en otros estudios, como por ejemplo la corteza prefrontal ventromedial, por ejemplo, o la dorsolateral, ¿sí? Se empieza a ver esos cambios de actividad, lo que termina condicionando a que haya un peor control motor por inhibición de las redes motoras, peores recursos a nivel de las funciones ejecutivas, ¿sí? Y aumento de esta reactividad emocional ante esa situación en la que estamos, que es llevar en desventaja biomecánica y a una situación y a un contexto parecido al que tuvimos el traumatismo y al que nos generó esa lesión. ¿Por qué? Por esa aprensión que tiene esa persona de ese movimiento en particular. Bueno, esto uno lo puede suponer por la práctica clínica de manera empírica, pero también les quiero contar que se ha visto que si solamente le pedían a estas personas que se imaginen ese movimiento, se generaba la misma dinámica de activación, aumentaba esa reactividad del sistema límbico y disminuía la actividad del sistema motor. Vean lo importante que es esto a nivel clínico. ¿Por qué vamos a empezar esta exposición gradual? O si en lo mejor de los casos empieza con una exposición gradual, en una persona que tal vez tiene cierto temor, en los mejores de los casos, si no presenta altos grados de kinesiofobia, que trae un cuadro clínico más complejo, y lo empezamos con ciertos ejercicios, empezamos a activar que se tenga que mover, cuando en realidad ni siquiera pueden imaginarse ese movimiento, representárselo mentalmente sin esa reactividad emocional. ¿Sí? Y para eso nosotros tenemos que tener herramientas. Y esto también se ha estudiado qué pasaba con las personas que no tienen dolor, pero tal vez han pasado por un proceso de dolor persistente o por un proceso de dolor de bastante tiempo, o que tienen índice y indican que tienen altos niveles de kinesiofobia, o sea, por ciertas cuestiones tal vez de la personalidad, de las vivencias y demás, tiene una dinámica cerebral distinta a personas que presentan, según ciertos cuestionarios y ciertos estudios que se han también validado con estudios de resonancias magnéticas funcionales cerebrales, y que se ha visto que hay cierta correlación, ¿sí? Con personas que tienen bajo grado de kinesiofobia. Y se ha visto que las personas que tienen alto grado de kinesiofobia en estas evaluaciones, también a nivel funcional, su actividad cerebral es distinta. Hay un aumento de la actividad de la amígdala cerebral de manera bilateral, pero de manera más fuerte en la amígdala cerebral izquierda. ¿Sí? Y esto se correlaciona positivamente con, a medida que va aumentando, con los niveles de puntuaciones de kinesiofobia. Y se relaciona correlativamente negativamente con los niveles bajos de kinesiofobia, de grado de kinesiofobia.
¿Esto por qué es importante? Porque se ha visto que en las personas con dolor persistente, con kinesiofobia, también se empieza a generar una lateralización de la actividad de la amígdala cerebral hacia la amígdala cerebral izquierda, y todavía eso se está estudiando. Según algunos autores están diciendo que tal vez con estas evaluaciones en la clínica, pero también evidenciado por resonancias funcionales, podemos encontrarnos que tal vez tenemos herramientas para predecir qué persona puede llegar a generar un proceso de cronificación o de persistencia en el caso de una lesión o en el caso de un dolor. ¿Mm? Y como para tener una lógica con todo lo que venimos hablando, sabemos que esto es un sistema que involucra mucho más que el cerebro, y esto se ha visto también en distintos estudios, donde los cambios en la actividad del sistema de las redes cognitivas, de las redes emocionales, también generan cambios en la actividad a nivel medular, por ejemplo, solamente modificando las expectativas de un tratamiento, modificando las expectativas, por ejemplo, del cuadro clínico, generando mayor percepción de la amenaza si nuestras expectativas o las expectativas que nosotros generamos son negativas para esa persona. Y vamos a ver que el proceso de cronificación involucra muchas condicionantes biológicos, psicológicos, emocionales, sociales, ¿sí? Como vemos en estos trabajos, y cuestiones que tal vez como kinesiólogos no tenemos tanto en cuenta, como por ejemplo la personalidad del sujeto con el que estamos trabajando. Tal vez siempre trabajamos más o menos de manera estandarizada, sin tener en cuenta los rasgos que tiene esa persona, ¿sí? Sin hacer una evaluación. Y esto no quiere decir que nosotros tengamos que saber tanto como un psicólogo, pero sí que nos pueda orientar y saber cuándo tal vez tenemos que tener un apoyo a un profesional de la salud mental. Otras cuestiones, como se ha visto, por ejemplo, el aprendizaje social aumenta a nivel biológico, o sea, genera el aprendizaje social y el estrés social genera cambios estructurales por activación de la microglía, por ejemplo, a nivel de la médula espinal, a nivel del asta posterior específicamente, y a nivel cerebral, lo que predispone a mayor percepción de la información nociceptiva, pero también a mayores procesos y estados de ansiedad. Así como muchas otras cosas que nosotros podemos estar hablando, y cambios funcionales, estructurales y de las fluctuaciones, que la verdad que no alcanza el tiempo para comentarlo, pero para que ustedes los puedan ir revisando y vean la complejidad que tiene todo esto. Y casi como para finalizar, también se está estudiando, y creo que está bueno entender esto y tener algunas herramientas de estas evidenciadas por este tipo de estudios, que como podemos tal vez empezar a predecir, según algunas herramientas clínicas, también algunas herramientas de investigación, cuando una persona puede tender más a la persistencia y a la cronificación del dolor, también se podría llegar a predecir, según algunos autores y según algunos trabajos, de acuerdo al grado de conectividad entre distintos nodos cerebrales, a la capacidad de modulación de dolor que tenga una persona a través de las expectativas. ¿Sí? Y esto también nos puede dar muchas respuestas de por qué muchas intervenciones que están altamente influenciadas por las expectativas que nosotros generamos, en algunas personas dan más resultados que en otros, y acá hay un montón de factores personales, biológicos, psicológicos y sociales que también influyen en esta conectividad cerebral. Y para finalizar, con todo esto que venimos hablando, y que tal vez puede parecer un poco teórico, y estas cuestiones de conectividad y estas teorías que vienen de la matemática, de la física y de otras corrientes, ¿qué herramientas prácticas nosotros podemos tener como kinesiólogos? Y yo les propongo, y nosotros con nuestro grupo de trabajo de Evolucionar les proponemos lo siguiente. Podemos, específicamente para la kinesiofobia, que de hecho damos formaciones en abordajes cognitivo-conductuales con psicólogos, y abordajes transdisciplinarios de estos cuadros,
con herramientas que vienen de las terapias cognitivo-conductuales, siempre teniendo en cuenta nuestras limitaciones, pero son cosas que nosotros ya venimos haciendo, como por ejemplo la exposición gradual. ¿Sí? Es una herramienta que hace mucho tiempo que la viene haciendo el kinesiólogo. Lo que nosotros proponemos es que, ¿por qué no aprender a hacerlo de manera sistemática? ¿Sí? De hacerlo de manera que esté basado en evidencia, de acuerdo a cómo lo trabajan las personas que saben, que son los psicólogos cognitivos conductuales, ¿sí? Porque realmente ya lo estamos haciendo. Si lo vamos a hacer, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y vamos a estudiar este tipo de herramientas que tenemos, que la evidencia está mostrando que son las que más resultados nos dan a la hora de abordar estos procesos. Herramientas como la activación conductual, ¿sí? Importante a la hora de trabajar sobre todo ciertas actividades de la vida diaria cuando no está en la consulta la persona con nosotros, la entrevista motivacional, entender en qué, cuál es la motivación del paciente para venir, pero sobre todo en qué estado de ese proceso de salud, de enfermedad, atención está esa persona, y tener herramientas específicas de acuerdo al estado en el que está, en qué paso está en ese proceso de recuperación. Y otras técnicas que seguramente algunos las usan, otros no tanto, las que lo usan tal vez no de manera sistemática o de manera protocolizada y reglada, como las técnicas de relajación, la desensibilización sistemática, la reestructuración cognitiva, que sé que en este grupo se maneja bastante a través de la educación del dolor, ¿sí? Pero igual que educación, las herramientas cognitivas conductuales también las tenemos que aprender. Como aprendemos educación, también tenemos que aprender estas herramientas. Y herramientas que vienen más de la evidencia de las neurociencias, ¿sí? Que son fundamentales a la hora del trabajo del kinésico. ¿Cuáles son? Las herramientas de neuropriming. Las herramientas de priming. ¿Y qué quiere decir esto? Son herramientas que generan, nosotros decimos a modo más coloquial, como una entrada en calor de estas redes cerebrales, ¿sí? Ponemos en marcha ciertas redes cerebrales, intentamos poner de manera lo más óptima posible esta actividad dinámica de fluctuación. ¿Cómo? A través de herramientas como por ejemplo la observación de la acción, a través de modulación por neuronas espejo, del motor imagery, ¿sí? Que tiene ciertos protocolos y ciertas estrategias de intervención, modulaciones auditivo-motoras, modulaciones visuales y la alternancia focal y progresiva, que es una herramienta que venimos desarrollando con nuestro grupo. Estas herramientas, la idea de las herramientas del neuropriming son que sirvan como de manera anticipatoria para el trabajo kinésico, para esa rehabilitación que ustedes hagan, pero también herramientas complementarias durante la sesión de trabajo y tal vez posteriores a la sesión de trabajo para potenciar esos recursos y esas técnicas y ese aprendizaje que ustedes quieren generar en sus pacientes, en sus usuarios, como sé que lo denominan ustedes colegas allá en Chile. Bien, un poco rápido, no me quería ir demasiado de tiempo para explicar, hay muchas más cosas para hablar, así que los invito a las distintas formaciones que estamos dando con nuestro grupo, que también proyectos que tenemos en común con Nelson y con todo el grupo de él y de Hernán para trabajar. Así que bueno, los invito a las próximas formaciones, ojalá que pronto podamos hacerlo de manera presencial, ¿sí? Así que bueno, por ahora nos tendremos que conformar, que no viene mal porque nos ayuda a vernos más frecuentemente esta modalidad virtual, pero ojalá que podamos estar allí pronto, o que ustedes también puedan venir acá, los esperamos, en la ciudad de Rosario, donde estamos con nuestro grupo Evolucionar. Simplemente agradecer otra vez a la sociedad por la invitación y a todos los colegas y amigos ya que me acercaron a esta invitación y que con gusto acepté. Así que bueno, y gracias a todos los que están escuchando y estoy acá para cualquier consulta, pregunta o comentario que quieran hacer. Lucas, increíble, quedamos sin palabras, todos los del directorio estamos ahí recopilando las preguntas, tenemos un bombardeo.
Qué un bueno. bombardeo aferente, por así decirlo. Así que nada, pues vamos a partir y en la medida si se va alargando nos dice, vemos las preguntas que sean más interesantes, ¿vale? Te agradecemos desde ya la gran presentación que nos entregaste. Muchas gracias. Entonces, mira, una de las primeras preguntas que nos compartieron los colegas es la siguiente. Se entiende que el miedo es una de las cogniciones aberrantes más fuertemente implicadas en el dolor persistente. Junto con el catastrofismo, gobiernan estas condiciones crónicas. ¿Qué implicancias tendría, frente a una lesión musculoesquelética, la inmovilización prolongada, entendiendo que justamente el modelo de evitación por miedo nos enseña que la educación y movilidad debe ser temprana para evitar esta persistencia? Buenísima la pregunta. Un poco la charla está orientada al dolor, como es lógico, por la temática de la sociedad y de las jornadas. Pero muy buena pregunta del colega, porque nosotros en nuestro grupo de investigación y las líneas que estamos empezando a desarrollar es justamente esto, pensar a la kinesiofobia no solamente vinculada al dolor, ¿sí? Sino también en otras circunstancias clínicas. Incluso hay trabajos hechos, por ejemplo, en pacientes con postquirúrgicos cardiovasculares, después de la aplicación del stent, por ejemplo, en pacientes con vértigos y en pacientes con inmovilización, ¿sí? Sumamente importante. Acá hay algo que dice el colega que es relevante. Cuando nosotros hablamos también de los rasgos de la personalidad, inclusive ahora estamos empezando a validar algunas cuestiones de cuestionarios que tienen que ver con rasgos de personalidad, sobre todo con los rasgos de ansiedad, que son importantes porque, como vimos en uno de los estudios, mostraban que tal vez esa persona no tiene dolor o tal vez esa persona no tiene un proceso fóbico, pero sí marca una cierta tendencia que tal vez si se lesiona puede ir para ese camino, ¿sí? Y podría pasar lo mismo en el proceso de inmovilización. Tal vez, dependiendo del evento traumático, de la significancia que tiene ese evento traumático, no es lo mismo, por ejemplo, para un jugador profesional de cualquier deporte, lesionarse y tener una lesión de ligamento cruzado, por ejemplo, que sabe que va a estar afuera de competencia por lo menos 6, 9 meses, que una persona amateur o que una persona que no le interesa tanto el deporte, que fue a jugar y se lesionó. ¿Sí? Son situaciones totalmente distintas y que emocionalmente tienen una carga distinta, cognitivamente también. Y acá, cuando hablamos del miedo, creo que se refería a esto del proceso de la fobia, el miedo aberrante, ¿no? Es normal, al principio, tal vez que este fenómeno de evitación esté, como nos puede pasar a todos. Tal vez el primer día que estamos sin la inmovilización, supongamos algo después del postquirúrgico, por la disrupción propioceptiva, por ejemplo, por la falta de exponernos ante la situación de pararnos de vuelta, tengamos cierto miedo y evitación que es para protegernos. Está después los recursos de esa persona como la afronta. Ahí es clave. Y de identificarlo, incluso antes de la cirugía, sería ideal. Porque nosotros, antes de la cirugía, ya podemos empezar a tener herramientas para trabajar con esta persona. Por ejemplo, el priming, la observación de la acción, se ha visto que pueden ser herramientas sumamente efectivas para el postquirúrgico inmediato de esa persona. Mira, Enrique, el proceso de inmovilización, según algunos estudios, muestra que empieza a generar cambios electrofisiológicos a nivel de la corteza somatosensorial a las 10-12 horas de estar inmovilizado. Y cambios estructurales de la vía corticoespinal a los 14 días de inmovilización. O sea, veamos cómo en 14 días ya cambia toda la estructura de estas redes motoras. Nosotros con esta estrategia se está viendo que tal vez podemos aminorar por lo menos en parte, además de un montón de otros recursos que podemos tener con educación, ejercicio y demás, estos procesos desadaptativos neuroplásticos. No sé si contesté la pregunta, por ahí. Excelente. Yo creo que incluso avanzaste a otros tópicos fuera de la pregunta, pero muy buena respuesta. Mira, justamente como estamos en este tema de la pandemia, acá hay una pregunta que yo encontré muy interesante de un colega que plantea lo siguiente. En el contexto COVID-19, ¿encontraste en tu experiencia alguna modificación conductual de los pacientes expuestos al virus
y que en el fondo se recuperan. ¿Y qué cambio de estrategia has tenido en caso de encontrar esa diferencia y la tuviste que realizar justamente porque te enfrentaste a pacientes quizás diferentes? Ujú. Mirá, personalmente, por la dinámica de epidemiológica como se dio en Argentina, realmente no tuve tanto contacto con personas que hayan sido diagnosticadas positivo de COVID. Realmente no tengo una experiencia tan cercana, si bien conozco gente que ya se ha recuperado y todo. Sí, les puedo contar lo que genera la cuarentena en sí en muchos pacientes. Y a mí me llovieron las consultas al mes de la cuarentena estricta con peor percepción del dolor, catastrofización, sobre todo en los adultos mayores, por lo menos en mi experiencia, que, bueno, fue una sorpresa muy grata que pudimos trabajarlo muy bien, en muchos casos con telerehabilitación, la verdad impresionante, pero sobre todo esa fue mi experiencia. Sí, por ahí colegas de Perú que ya han tenido eh, pacientes COVID positivos y que se recuperaron, me dijeron que muestran como niveles muy altos de ansiedad y que inclusive presentan trastornos del sueño. Que esto, bueno, tengamos en cuenta que es neurotrófico el virus también, entonces no sabemos todavía qué cambios genera esa infección a nivel cerebral, pero no te puedo comentar más que eso. Perfecto, todo bien, Lucas. Mira, otra pregunta que encontré bien potente es en relación al rol que tiene la amígdala. Entonces, ¿cómo la ansiedad que pueda sentir una persona puede afectar en el proceso de su experiencia dolorosa y miedo frente al movimiento? ¿Y qué podríamos nosotros eventualmente realizar como kines? Bien, cómo la amígdala influye en la ansiedad, ¿no? Claro, Eh, cómo esa ansiedad va a quizás modificar la conducta del paciente y modificar su experiencia dolorosa frente al Ujú, movimiento y qué podríamos hacer claro. nosotros. Bueno, pensemos lo siguiente, la ansiedad es una emoción, ¿sí? Más. Eh, y que lo que hace también es, como toda emoción, es protegernos de algo. Es como si nosotros prendiéramos la alarma. ¿Mm? Obviamente acá está involucrada también la amígdala. En este circuito de miedo, las personas con ansiedad presentan con trastornos de ansiedad, que la fobia es un trastorno de ansiedad y la kinesiofobia en particular, creemos nosotros desde nuestro grupo de trabajo que lo podemos encasillar como una fobia específica dentro de las clasificaciones. Eso como paréntesis. Pero es un trastorno de ansiedad la kinesiofobia en sí, y vamos a ver que las personas con rasgo de ansiedad, ¿qué quiere decir rasgo? Que ya es algo innato de la persona, que tiene una ansiedad un poco más elevada de lo que se podría esperar. Después está el estado de ansiedad, que lo podemos pasar todos, pero el rasgo de ansiedad ya tiene que ver más con la personalidad. Empieza a poner como todas las antenas paradas ante las situaciones que pueden ser amenazantes. Entonces, lo que se está viendo en algunos estudios, ¿se acuerdan esto del estímulo fóbico, de la clave contextual? Pensemos en pacientes con dolor. ¿A dónde va a ir el foco de la atención? Hacia donde siento el dolor, hacia la zona que creo que tengo que proteger. La Ento- hipervigilancia que tanto conocemos. Claro, exactamente. Ahí se genera la hipervigilancia y es mucho más frecuente en las personas con niveles altos de ansiedad. Inclusive esto de estar alerta y ante cualquier estímulo que nosotros creamos que nos puede sobresaltar, es como que, para decirlo de manera simple, es como que nos pasamos de rosca con la entrada en calor y está al palo. Es como cuando los chicos le damos de comer mucho dulce muy cerca de la hora de dormir, que después no lo podés dormir más, algo así. El sistema va a estar así. Bueno, esa persona pensemos que su sistema está así y ante cualquier estímulo que nos altere va a generar aumento del estrés, va a generar aumento de la carga alostática y todo lo que sabemos que conlleva eso. Entonces, sumamente importante y relacionado. Inclusive una última acotación, por ejemplo, en el estudio que estamos haciendo, empezando a hacer, estamos estudiando la kinesiofobia con rasgos de ansiedad, con cuestionarios específicos como el STAI de ansiedad. Solamente el CAMPA no nos lleva a ningún lado. Excelente.
Buenísimo. Hace poco posteamos en nuestras redes un estudio que mostraba las variables biopsicosociales que podían estar implicadas justamente en casos de dolor persistente y mencionábamos en la parte de la ansiedad ese cuestionario, así que por eso el dedo para arriba. Gracias, Lucas. ¿Cómo estás de tiempo para seguir con un par de preguntas más? No quedan muchas, pero unas 3 o 4, ¿se puede? Sí, sí, tranquilo. Ya, amigo, muchas gracias. Mira, la siguiente pregunta es como más futurista. Nos plantea que ¿qué recomiendas tú estudiar a futuro en este campo tan rico de la kinesiofobia? ¿Y dónde crees que sería bueno apuntar los esfuerzos de la investigación clínica en relación a esta temática? Mm. Bueno, buena pregunta que hace el colega, que es lo que nos venimos planteando estos últimos años con nuestro grupo y que estamos empezando a encaminar los rumbos, por lo menos desde la perspectiva que tenemos. Cada uno después podremos ir debatiendo distintas ideas. Yo creo que hay un mundo por hacer en la kinesiofobia. Creo que desde el 90 que se dio la definición, hasta hoy hubo muy pocos avances, inclusive esto, ¿no? Sí, kinesiofobia, sí, miedo al movimiento, podemos encontrar distintas definiciones y que tal vez no corresponde directamente, incluso hay estudios que se refieren a la kinesiofobia y no presentan el nivel de alto de kinesiofobia en los instrumentos de medición, por ejemplo. Y están refiriéndose a la kinesiofobia y es solamente miedo evitación, ¿sí? Así que hay un mundo por hacer. Yo creo que, o por lo menos algo que estoy apuntando con nuestro grupo de trabajo, no solamente las herramientas prácticas terapéuticas, que ya eso viene mucho de, como les decía, las herramientas cognitivas conductuales, sino también de ver qué pasa en este grado de conectividad, cuáles son los cambios en la dinámica de funcional y conectiva del cerebro y cómo nos puede ayudar a predecir, que es algo que me estoy enfocando bastante, ciertos comportamientos, tal vez que podamos empezar a utilizar nosotros desde la práctica clínica, que no tengamos que tener un resonador, pero sí algunos instrumentos más accesibles para saber, por ejemplo, a dirigir la atención. Esta herramienta de alternancia focal progresiva que veníamos hablando va un poco a esto, a saber cómo protocolizar este foco de atención. Pensemos que la ansiedad, la fobia, lo que está haciendo es constantemente estar dirigiendo hacia un atractor específico que es esa situación y esa fobia. Cuando nosotros vemos, o el que le tiene miedo, por ejemplo, a una araña, por más que esté lejos, por más que haya un montón de otras cosas, su atención está puesta en la araña. Esto en la kinesiofobia y en el dolor pasa lo mismo. Todo el tiempo, por más que vos le quieras distraer, todo el tiempo parte de sus redes atencionales están puestas ahí. Bueno, tener herramientas para manejar la atención, eso también creo que es una línea de investigación muy importante. Excelente. Estamos de acuerdo, yo creo, todos que por ahí va el camino, así que buenísima la respuesta. Y en línea de lo mismo, ¿cuál es tu opinión, Lucas, de justamente la realidad virtual que se está ocupando harto? Yo he leído harta evidencia en relación a no solo a la kinesiofobia, sino que al dolor persistente en sí, y si tú le ves algún futuro promisorio a esta tecnología. Mira, yo creo que son herramientas. Siempre nosotros por ahí nos acostumbramos a decir en el grupo, hablar de recursos, ¿no? Estamos a veces muy acostumbrados a esto de las metodologías, los métodos, ¿no? Las técnicas en sí, ponernos ciertas camisetas, y creo que tienen que ser recursos. Son cosas que podemos trabajar con tecnología como puede ser la realidad virtual, como puede ser, por ejemplo, como mis primeras experiencias cuando yo empecé a trabajar los primeros años con estimulación magnética transcranial, que es una realidad totalmente descontextualizada. Por eso también estudiar recursos que sean accesibles a todos los pacientes, a todos los usuarios, a todos los kinesiólogos, ¿no? Y esto de la realidad virtual no deja de ser otro recurso que pareciera que tiene su evidencia. Nosotros creemos que tanto la realidad virtual como la realidad aumentada está prometiendo bastantes cosas, sobre todo este recurso de ir exponiendo gradualmente a la persona a contextos distintos dentro de la seguridad del consultorio, por ejemplo. ¿Sí? Que a veces, como terapeuta,
no tenemos el tiempo de ir al entorno, no tenemos el tiempo, por ejemplo, de salir y estar en el contexto o en la situación en donde se sienta amenazada esa persona, tal vez con la realidad virtual o con la realidad aumentada, que son dos técnicas distintas, podemos empezar a trabajar esa modulación de ese proceso, así que podría ser una herramienta, pero es una herramienta más. Si no tenemos el casco de realidad virtual o no tenemos, podemos usar muchas otras cosas y nos va a ir bien también. Brutal, brutal, porque justamente respondiste la última pregunta que era en relación a qué opináis de la estimulación transcranial, que yo, como te sigo hace tiempo, sé que te has metido mucho en eso, y nosotros con Nelson nos formamos un poco incipientemente en esta temática, y claro, la evidencia mostraba no mucho como era para otras condiciones como adicciones, problemas más conductuales, podía tener evidencia muy potente, pero en dolor persistente no hemos encontrado tanto impacto. Entonces, ahí ya con lo que nos dijiste, claro, nos queda claro que son herramientas que se van sumando y que de alguna manera nos pueden colaborar, pero no es lo que necesitamos absolutamente. O sea, si lo tenemos, suma, perfecto, pero podemos igual lograr ayudar a todos nuestros pacientes sin necesidad de tanta tecnología, por así decirlo. Totalmente, sí, yo tuve la posibilidad de trabajar en un departamento de neuropsiquiatría con pacientes psiquiátricos, sobre todo de depresión mayor, que es, como sabrán, la estimulación magnética transcranial. La primera aprobación era para depresión refractaria, que ahí también después la pregunta, ¿por qué depresión refractaria y no otras depresiones, ¿no? O sea, no sirvió nada, bueno, vamos a hacer estimulación transcranial a ver si le pegamos, pero bueno, yo creo que se puede usar para otras cosas, para dolor persistente y para adicciones. La realidad es como todo, depende también el contexto y la visión que tenga. Si tenemos una visión biomédica en donde solamente pensamos que en el dolor persistente vamos a modificar la actividad eléctrica o la actividad, por ejemplo, o la circulación sanguínea, y con eso va a cambiar la percepción del dolor y no hay buenos resultados. Si es para apoyar a un proceso terapéutico más amplio, yo creo que puede ser una herramienta más, pero como muy bien decís vos, Enrique, podemos no tenerla y también está bien. Excelente, Lucas. Oye, mira, te tenemos una sorpresa con los chiquillos del directorio. ¿Ya? Qué bueno. Es un detallito que les entregamos generalmente a nuestros, digamos, participantes a estas charlas, y más que nada es un engañito que te entregamos desde la sociedad, un diploma de miembro honorario de nuestra sociedad, ahí firmada por nuestro presidente, con la fecha. Así que de ahí te la vamos Qué, a hacer llegar a tu mail para que lo puedas igual ahí tener. qué grande. Bueno, la agradezco. La verdad que me encanta ser miembro honorario de la sociedad. Así que desde ya, más ahora, que si ya me hacen miembro, cuenten para lo que necesiten. Así que muchas gracias, amigos. No, las gracias a ti, Lucas. Todos quedaron muy contentos por la charla. Y en este momento nos puedes acompañar si quieres, porque ahora vamos a hacer el cierre de la jornada, en la cual vamos a dar algunos elementos importantes para los que nos siguen en las redes, etcétera. ¿Ya? Así Perfecto. que yo te Acá me mando un quedo. abrazo virtual apretado. Muchas gracias por todo tu tiempo y tus conocimientos. Y de seguro nos estaremos encontrando en alguna otra instancia. Dale, ojalá pronto, pronto. Gracias a todos y gracias de nuevo por este regalo. Un abrazo Perfecto. grande y me quedo acá escuchando. Muchas gracias, amigo. Yo voy a apagar cámara y voy a esperar a que los colegas se metan entonces. Muchas gracias por todo. Bueno, Lucas, nuevamente a nombre de todos te damos las gracias por la tremenda charla. Así también le damos las gracias a todos los colegas que se han conectado, que tuvimos una muy buena audiencia este día. Bueno, la temática es muy interesante, así que se entiende que la gente siempre está atraído a saber un poquito más de este tema. Bueno, como para ya cerrar esta nueva jornada y la penúltima jornada de la Sociedad Chilena de Kinesiología del Dolor este 2020,
Vamos nosotros, bueno, primero a darle las gracias a todos a quienes nos han seguido en todas las redes sociales. Les contamos, hoy día tenemos casi 300 seguidores en Instagram, 1300 alrededor, si no me equivoco, perdón, 300 en YouTube. En Instagram son 1300 prácticamente los seguidores y más de 2000 en Facebook, así que agradecemos la motivación de todos los colegas, de toda la gente en este caso, y así también les queremos nosotros ahora insistir o recordar a todos, ¿cierto?, el proceso e invitarlos también para ser parte de la sociedad. Para nosotros la verdad que es muy importante poder ir conformando este grupo de trabajo y estudio con la mayor cantidad de gente interesada, ¿cierto? Porque, bueno, muchas cabezas piensan y crean y avanzan mucho más rápido y mejor que solo unos pocos. Como ustedes pueden ver aquí en pantalla, el proceso o los requisitos para poder en el fondo ser parte de la sociedad son muy simples. Hoy en día estamos tratando de hacer el proceso bastante sencillo y nos estamos esperando cada vez que sea más ágil, ¿ya? Por lo tanto, los invitamos a escribirnos al correo que aquí está, o tomen contacto por cualquier red social a través nuestro, ahí les damos las indicaciones, ¿cierto? Hay un formulario online que tienen que llenar con sus datos y con eso ya se echa a andar todo el proceso, ¿cierto? Para poder concretar la suscripción, en el fondo, a la sociedad. Hoy en día prácticamente somos 30 socios ya formales e inscritos, en este caso. Y bueno, les queremos ojalá a todos los socios que están conectados y nos están escuchando que nos ayuden a difundir un poco el llamado, ¿cierto? A los colegas que... porque necesitamos en este caso ser un poco más, sumar un poco más de socios para ya lograr terminar el proceso legal, ¿cierto?, de conformación de toda la sociedad. Así que nada, parece que tuvimos un proceso. Ya, así que chicos, bueno, les agradecemos a todos la audiencia. Nuevamente, Lucas, muchas gracias, te pasaste por el tiempo. Y nada, pues estamos entonces ya finalizando este día de hoy. Estaremos en contacto y nada, pues un gusto a todos, que nos seguiremos viendo el próximo mes. Nos queda la última jornada, ¿cierto?, de este 2020. Gracias, Arnaban. Un abrazo a todos. Listo.